si les parece, Y nada, bueno, pues en primer lugar, bienvenidas a la biblioteca. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberos acercado esta tarde aquí al Palacio de Nápoles a escuchar esta charla. Me acompaña en la mesa Daniel Ramírez, que es un amigo absolutamente de la casa, de aquí de la biblioteca, y en una cita que para mí ya es pues una tradición casi, pero escuchar a Daniel hablar y abordar pues estos temas tan interesantes que nos plantea. En este caso, esta conferencia que se llama así, 2 casos de libro, que me encantan en este caso los paréntesis, ¿verdad? 2 casos de libro de abuso sexual en la infancia. Es un tema que lógicamente es duro, porque es así, porque es un tema duro, pero es curioso que pocas veces se habla de esto pues con el detalle y con la profundidad que se necesita, yo creo, porque es un tema del que se escucha, está en el arte, está en los libros, está presente, pero pocas veces se habla de ello en profundidad, para analizar realmente el por qué ocurre, qué secuelas deja. Todo eso es muy importante y yo creo que yo que tengo hijos es algo que me di cuenta, de hecho, con Instrumental, de que era un tema del que había que hablar con ellos con más crudeza a veces de lo que se habla, porque a veces que ellos piensan que el diablo es alguien con cuernos y a veces el diablo es alguien muy cercano, ¿no? Y eso, hablando del mal, que estaba hablando antes con Daniel sobre el mal, pues yo creo que eso es importante. Bueno, Daniel nos va a hablar de este tema del abuso sexual y de cómo está presente en estos 2 libros que ahora nos comentará. Y yo, para presentarle, siempre solamente quiero decir, ya digo que es amigo de la casa porque lleva muchos años ya coordinando un club de lectura aquí, que es el Club de Lectura en Clave Psicológica, que además, pues lógicamente tiene esa perspectiva de leer los libros desde el punto de vista de la psicología, cosa que además tiene mucho que ver con su coordinador, porque yo creo que de alguna forma, pues yo creo decir que tus 2 grandes pasiones, ¿no? La lectura y también la psicología. Así que, bueno, él es psicólogo clínico, ha sido durante muchos años profesor de psicopatología en la UNED, ¿verdad? En la UNED de Guadalajara, de lo que muchas personas pues han atendido a sus clases, y ha venido aquí a dar conferencias sobre distintos temas, pero siempre con esta perspectiva, esta doble perspectiva de la literatura, de los escritores, de los autores y la psicología. Así que recordaba, por ejemplo, uno que tenía que ver con Nietzsche, que se llamaba De la soledad a la locura. Nos habló también en una charla que se llamó, que me pareció apasionante, que se llamaba A propósito de la hipocondría, que decía Marta Sanz, un personaje en busca de una enfermedad, ¿no? Nos hablaba de esto, o también aquel retrato que hizo sobre Ernesto Sábato, hablando de sus distintas novelas, o sobre Lewis Carroll, que fijaos es el tema que más tiene que ver con la charla de hoy, porque en aquel caso hablaba de la pedofilia, de Lewis Carroll, en una conferencia que se llamaba así, El hombre que amaba a las niñas. Así que bueno, pues todo ese recorrido que, como digo, aúna esas 2 pasiones, la literatura, el mundo de los libros, pero siempre desde el punto de vista de la psicología. Así que muchísimas gracias, Daniel, por traernos este trabajo que yo sé que es muy concienzudo y de mucho tiempo, ¿verdad? Que hablaba ahora de que ya tiene el tema para trabajar durante todo el año del año que viene. Así que esta charla que ibais a escuchar es una charla largamente preparada por una persona con muchísimos años además de experiencia en el campo real de la psicología de campo, ¿verdad? De la psicología real. Así que muchas gracias, Daniel, bienvenido, y nada, cuando quieras, estás en tu casa. Bueno, gracias, Jorge, que es el director, ¿se oye? Sí, que es el director de la biblioteca, de esta biblioteca, que, si os fijáis, los libros no tienen polvo, no hace falta limpiarlos, se prestan tanto que los lectores limpian los libros, ¿no? Y precisamente tenía previsto un 3er libro para ponerlo aquí, pero está prestado. Y eso es un síntoma interesante, ¿no? Ya digo que en la biblioteca de Guadalajara, en esta, los libros no tienen polvo, están limpios, ¿no?
si estuviesen ahí arrinconados meses, años, pues tendrían el polvo del tiempo. Y gracias, porque la biblioteca me abre las puertas todos los años, ¿no? Y se lo agradezco, ¿no? Como me abre las puertas para el Club de Lectura en Clave Psicológica, ¿no? Y una segunda gracias, antes de empezar a contaros lo que tengo por aquí, gracias a quien me ha ayudado a preparar la presentación, mi amigo Ramón. Si hay alguna crítica, a Ramón. Bueno, desde hace más de 10 años son los que llevo dando este tipo de charlas que tienen que ver con algún tema psicológico, pero en referencia a algún personaje literario, ¿no? Ha hecho Jorge referencia a algunos de ellos, ¿no? Y voy a mencionar yo otro más, ¿no? Que fue la conferencia que di a propósito del análisis psicológico del personaje central de la novela Lolita, ¿no? De Nabokov, ¿no? Y aquella la titulé Anatomía de un pederasta, ¿no? Porque hay dos palabras que se confunden, ¿no? Y a veces se sitúan en el mismo plano, ¿no? De la significación, y tiene una significación bien diferente, la del pedófilo y la del pederasta, ¿no? El pedófilo es el al que le gustan los niños o las niñas, como en el caso de Lewis Carroll, ¿no? Pero el pedófilo no da el paso del abuso, ¿no? El pederasta es el que le atraen los niños y las niñas, pero abusa de ellas, ¿no? Del mismo modo que a los heterosexuales les gustan las mujeres, pero no todos los heterosexuales son violadores, ¿no? El violador es el que viola y el heterosexual es el que tiene una atracción por las mujeres, ¿no? El pedófilo es el que tiene una atracción por los niños o por las niñas, pero no los agrede. Y un ejemplo claro de eso fue Lewis Carroll, ¿no? Lewis Carroll, que vivió la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que era profesor de lógica matemática en Oxford, ¿no? Pero que le gustaban las niñas, le gustaban apasionadamente las niñas, ¿no? Las niñas casi prepúberes, ¿no? Y esa tendencia suya, ¿no? no la llevó a efecto, ¿no? Él le contaba cuentos a los niños, y a las niñas le gustaba más tener auditorio de niñas que de niños, porque ya lo dijo en algunas de sus múltiples cartas que tuvo con ellas, ¿no? Que tenía 100, 200 amiguitas con las que se carteaba, ¿no? Y también porque, aparte de ser escritor de un par de libros de cuentos, ¿no? Y un par de libros de lógica matemática, ¿no? Aparte de eso, aparte de escritor, fue fotógrafo, a mediados del 19, cuando la fotografía está en mantillas, ¿no? Estaba en mantillas. Y lo sorprendente de las fotografías que nos han llegado, un par de miles de fotografías, prácticamente la totalidad son de niñas, ¿no? Es una manera de realización de la sexualidad, que es realizar la sexualidad fuera del campo de la sexualidad. Se llama, el término técnico es sublimación, ¿no? Sublima eso fuera del campo de la sexualidad. Y por eso se convirtió en un contador de cuentos, porque primero fue contador de cuentos y después escritor, ¿no? Y después en la fotografía. Y el otro caso era el protagonista, el narrador
de la novela Lolita, Humber. Este personaje era un pederasta. Agredió durante un tiempo, durante 1 o 2 años, a Lolita, de la que se queda prendado nada más verla cuando la niña tiene 12 o 13 años, ¿no? Y medio la secuestra, se la lleva y está viviendo con ella 2 o 3 años, ¿no? Y Lolita le dice una vez: pero lo que haces conmigo es violarme, ¿no? Era así, ¿no? No tenía la fuerza física de otros casos, pero sí que tenía el abuso de su autoridad frente a la niña. Pero este año, después de 10 años de hablar de este tipo de personajes, de un pedófilo como Lewis Carroll y sobre todo de un pederasta como Humber, ¿no? Este año voy a hablar de la otra parte, de las víctimas, ¿no? De las víctimas, y voy a hablar de 2 casos de libros, ¿no? Porque son 2 libros, ¿no? Uno que está prestado, que se titula Tan poca vida, ¿no? Que es un libro excepcional, también es excepcionalmente duro, ¿no? Pero la dureza no es una dureza gratuita, es una dureza que nos sirve para conocer esa vida que en parte la voy a contar yo por aquí hoy, ¿no? Voy a hablar de 2 libros, ¿no? Uno ese, el de Tan poca vida, y este otro instrumental, de Jane Roe. Disculpa un segundo, ¿escucháis bien el fondo? ¿Queréis que suba un poquito más el volumen? ¿Escucháis bien a Daniel? Sí, perfecto. Y a veces me preguntan: ¿pero de dónde sacas tú estos temas? El del año pasado, que estaba dedicado a Nietzsche, al filósofo, pero no para estudiar su filosofía, sino para estudiar su personalidad, ¿no? Para estudiar fundamentalmente su locura. Ya sabéis que Nietzsche en los 11 últimos años de su vida estuvo recluido, primero en un par de psiquiátricos y después en su casa, con una locura total, ¿no? Completamente alejado del mundo, de los pensamientos que había tenido, de los libros que había escrito, ¿no? Y que quedaban plasmados en el último de sus libros, que se titula Ecce Homo, que ahí vemos que es el libro de uno que se está enloqueciendo, ¿no? Decía: ¿de dónde saco los temas, no? De 2 sitios, ¿no? Por una parte, del club de lectura que coordino, que todos los años siempre hay algún libro que me llama la atención y saco algún tema de esos libros, ¿no? Como ha mencionado Jorge, hablé de la hipocondría a propósito de 2 novelas de Marta Sanz, ¿no? Clase de anatomía y Clavícula, que son 2 novelas, es decir, que son libros de ficción, pero el personaje se llama igual que la escritora, ¿no? Marta Sanz. Igual que la escritora, el personaje literario es escritora, ¿no? Y está casada con el mismo marido que la vida real, ¿no? Pero es una novela, ¿no? Es decir, que cuando presenté el caso, digo: yo no voy a hablar de Marta Sanz, sino del personaje Marta Sanz, de lo que aparece en las 2 novelas, ¿no? Y por otra parte, saco los temas de mi práctica profesional. Y concretamente este tema del abuso, el abuso de niños, tiene que ver con mi práctica profesional. Yo puse en funcionamiento y estuve coordinándolo durante casi más de 12 años, un programa de tratamiento psicológico para agresores sexuales en la prisión de Meco. Y allí me dio la oportunidad de conocer
cientos de agresores sexuales, ¿no? Y algunos pederastas, ¿no? Y no solamente de verlos, sino de tratarlos psicológicamente, ¿no? En ese programa que puse en funcionamiento me marqué dos objetivos, ¿no? Un objetivo era el de que los agresores llegasen a admitir que ellos eran los responsables, que los responsables no eran ni la sociedad, ni que si las mujeres eran unas provocadoras, no, eres tú. Ese paso no es una tarea fácil, ¿no? Lleva mucho tiempo. El tiempo se cuenta en meses o en años en algunos. Ese era el primer paso. Y el segundo paso es que lo que han hecho con las víctimas tiene efectos, en algunos casos, irreparables, ¿no? Que no se puede arreglar con una rueda pinchada que lo llevas al taller y se arregla, ¿no? Las víctimas no siempre se reparan, ¿no? Como pasa con los pinchazos, ¿no? Y de eso él es responsable, ¿no? Esos dos puntos, ¿no?, de estrategias son los que me marcaron el rumbo para los tratamientos de la gente que atendí. Este era el otro libro, Tan poca vida, que es una novela, ¿no? Así que hoy vamos a ver dos casos de libro, pero uno es una autobiografía, que es James Rhodes, que es un pianista inglés con nacionalidad española que lleva viviendo en España desde hace 5 años y tiene la nacionalidad española. Y el otro, que es un personaje literario, que es el protagonista de esta novela, Tan poca vida, de una escritora norteamericana de nombre complicado, Anya Yanagihara. Y estos eran los dos sitios de donde saco los datos. Y voy a hacer unas consideraciones de carácter general respecto del fenómeno del abuso de los niños, ¿no? Y voy a poner ahí unas estadísticas que normalmente suelen ser muy contradictorias, ¿no? Porque en el abuso de los niños hay una cifra oscura, que la primera referencia que pongo aquí respecto de esto que digo estadísticas, ¿no?, que es un programa de televisión española de Documentos TV, un programa que se titulaba Infancia Rota, ¿no?, en el que nos cuenta los testimonios de víctimas de agresión sexual en la infancia. Y el presentador hace referencia a una estadística que dice: solo conocemos alrededor del 50% de los casos. Y que hay una cifra ahí que es una cifra negra, ¿no? En un libro de un autor clásico en el tema de las agresiones sexuales, que es William Marshall, ¿no?, en un libro editado en español, Agresores sexuales, nos cuenta una serie de estadísticas respecto de este fenómeno, ¿no? En una encuesta hecha en Canadá por un organismo oficial, se dice que el 50% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia, y en los hombres
el 33%. En una encuesta posterior de 1998 entre varones, la anterior era una población canadiense y esto es de una población estadounidense de varones, solamente de varones, era una encuesta a varones adultos, ¿no?, que hablan de los abusos que sufrieron en la infancia, y de ahí una cifra que es no casa con las anteriores, que habla de un 17% de varones, ¿no? Y por último, porque le voy a dedicar nada más que un par de minutos a esto, ¿no?, para entrar en los casos, por último está un libro muy reciente de una autora, aunque es seudónimo, Marta Suria, y el libro se titulaba Ella soy yo. Esta, la autora real, había sido abusada por su padre desde los 3 a los 28 años. Solo a los 30 lo denunció. Que esa es otra circunstancia, que habitualmente los niños esto no los suelen contar. Es complicado que cuenten los abusos porque no tienen las palabras suficientes para contar lo tremendo, ¿no? Y en ese libro se habla de una serie de estadísticas respecto de esto, y nos dice el 25% de las niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia, ¿no?, y el 16% de los niños, lo mismo. El 80% de los abusos sexuales es en el ámbito familiar, ¿no? Hay 3 ámbitos en los que se dan casi la totalidad de los abusos de niños, ¿no? Por un lado es en el ambiente familiar, en los colegios, ¿no?, y en los internados, ¿no? Y después hay un dato interesante, ¿no? El 48% de los que han sufrido abusos en la infancia lo olvidan. 1 de cada 7 casos, ¿no?, lo denuncia. Y solo el 30% de los que denuncian llega a juicio. Los que llegan a juicio no todos son condenados, ¿no?, que ahí habría que hacer otra derrama, ¿no? Y podríamos decir, por un lado, que es un fenómeno del que no conocemos casi nada, ¿no?, la mitad, ¿no? Porque los niños no tienen capacidad de denunciar, y además siempre el abusador les dice: esto es un secreto entre tú y yo, no tienes que contárselo a nadie, ¿no? Y vamos a ver los 2 casos que les cuesta contarlo. Les cuesta alrededor de 30 años, ¿no?, contar. Por ejemplo, Alejandro Palomas, en un libro Esto no se dice, que es un libro autobiográfico, y es un escritor de éxito, es premio, es un premio, ahora mismo no sé cuál, pero es un premio. Nacional de Narrativa, me parece. Es un premio nacional de narrativa, sí, de 2018, ¿no? Y ahí cuenta, por primera vez en su vida lo cuenta, en los abusos que sufrió en un colegio, ¿no?, en Premià de Mar, en Barcelona. Y podría estar aquí hablando de los libros en los que hay testimonio directo. Voy a mencionar solamente uno. El libro Ordesa, de Manuel Vilas, ¿no? Hay Manuel Vilas en ese libro que tanto nos impactó a los que lo leímos, ¿no?, y que tantísimo éxito tuvo, ¿no? De hecho, estuvo aquí presentando el libro con una afluencia masiva, ¿no?,
un libro interesantísimo. Pues ahí, en ese libro, que es un libro de memorias, ¿no? En ese libro nos cuenta que también sufrió abuso en el colegio. Bueno, vamos a ver el primer caso. Caso James. Me quito el reloj y me lo pongo aquí, porque si no, no me dosifico, ¿no? Y lo mismo estoy con este caso, la hora, y el otro se queda el pobre músico sin saber, sin poder contar su vida, ¿no? Y milagros. Bueno. James Rose. Su historia la cuenta en este libro. En este libro, que se llama Instrumental, ¿no? Que él es pianista, ¿no? Pero escribe bastante bien, comunica bastante bien, es un buen comunicador, ¿no? Y aquí lo escribe cuando tiene 30 años, ¿no? Nace en 1975 y lo escribe en el 2014, prácticamente 30 años, ¿no? Bueno, pues voy a contar así la vida aquí. Bueno, y pongo una fotografía de un jarrón roto. ¿Está ahí? Sí. Y este caso voy a poner dos jarrones, uno roto y otro recompuesto. Está recompuesto con una técnica japonesa. Él nace en Londres en 1975 de una familia judía acomodada. En 1980 va al colegio, empieza el colegio con 5 años, ¿no? Y a partir del año siguiente, de 1981 con 6 años, hasta 1985, hasta los 10 años, el profesor de gimnasia le viola permanentemente, me refiero pues, todos los días que había clase de gimnasia. En 1982, tiene 7 años, descubre la música clásica. Tiene muy buenas cualidades, después con el tiempo se ha convertido en concertista, no de primera línea, pero concertista de piano, ¿no? Y tiene grabados, como después veremos, bastantes discos, casi todos de música clásica y música de películas, ¿no? Y es un buen divulgador de la música clásica. La música fue su salvavidas, ¿no? Le salvó de morir en la miseria moral. Las violaciones no terminaron porque el violador, el profesor de gimnasia, se arrepintiese o viese las atrocidades que estaba haciendo con ese niño, ¿no? Terminaron porque le cambiaron de colegio, le cambiaron a un internado. Entonces terminaron los abusos que había sufrido, ¿no? Y ahí en ese internado se prostituye, y lo de prostituye lo he puesto entre comillas, ¿no? Por chuchería, se prostituye con los compañeros mayores y con algunos de los profesores, ¿no? A cambio de chucherías, ¿no? Dulces o tabaco, porque empieza a fumar en este tiempo, ¿no? Que tiene de los 10 a los 13 años, empieza a los 10 por ahí. Quería leer un par de párrafos para ver la estrategia del agresor.
Y son textualmente, solo para mí. Y en otra parte dice, el profesor le dice a solas que tiene un regalo para él, algo que tenía prohibido en su casa. Ya se enteró de las cosas que le podían prohibir en casa, y era que le prohibieron que tuviese cerillas. Y este le vino un día y dice, tengo un regalo para ti que te va a gustar. Y le encantó las cerillas, no solamente tenerlas, sino enseñarlas. Un niño de 6 años, de 7 años, esto pues es el mayor regalo, ¿no? Es decir, aquello que sus padres no le dejan. Y comprueba que lo que le habían dicho sus padres, que podían incendiar la casa, pues no pasaba, ¿no? Que tenía razón el profesor, que esto no pasa nada, ¿no?, por hacerlo, ¿no? Era la estrategia del abusador. Y sigue con otros regalos, ganándose su confianza, ¿no? Y a los 6 años, como ya era su profe preferido, pues se apunta a una actividad complementaria de gimnasia, que era boxeo. Si conocéis al James Rhodes, no es precisamente un tipo atlético, es más bien delgaducho. Digo delgaducho en el sentido porque es de estas personas que por más que coman no engordan, ¿no? Están casi en los huesos, ¿no? Y él no lo había denunciado directamente, pero había dicho que no quería ir a la clase de gimnasia, pero el director le dice, nada, tú te quieres hacer un hombre y tienes que ir a la clase de gimnasia, y te dejas de tonterías, ¿sabes? No le cree, ¿no? Y cuando lo escribe, y sobre todo cuando le hacen, porque primero le hacen una entrevista antes de que se publicase el libro, le hacen una entrevista en la BBC, ¿no? Y está hablando de Chopin concretamente, ¿no? Y no sé, en un momento de la entrevista cuenta que fue abusado cuando era pequeño, ¿no?, en el colegio por el profesor de gimnasia. Entonces la profesora suya de aquel entonces, pues le reconoce, sabe quién es el profesor de gimnasia y presenta una denuncia a la policía. Le detienen al violador, que ya tiene 20 o 30 años más, entra en prisión y muere en prisión por un infarto, antes de llegar al juicio. Entre 1988 y 1993 le cambian de internado y empieza a consumir alcohol y drogas, pero de una manera compulsiva, casi a diario. En el 93 se matricula en la Universidad de Edimburgo en psicología, pero era una borrachera permanente y estar permanentemente también colocado, drogado. A final de curso le expulsan de la universidad porque, bueno, por el espectáculo que estaba dando permanentemente, le internan en una clínica psiquiátrica. Aquí menciono nada más que una, pero está durante esos años, pues posiblemente 7 u 8 años, con ingresos en distintas clínicas psiquiátricas, ¿no? Concretamente en esta, en el 94, y le ingresan por un brote psicótico, presta una sintomatología psicótica. Después se pasa un año en París. Ese año de París es un paréntesis en su etapa de drogadicción, y
vuelve a Londres, se matricula en una universidad, University College, y estudia psicología de 1995 al 2000. Y en el 2000 se pone a trabajar, ¿no? Esto también es un síntoma de los que hacen psicología, que se pone a trabajar pero con agente comercial. No encuentra trabajo como psicólogo, pero tiene mucho éxito, ¿no? Como agente comercial vendía productos financieros, ¿no? Y en el 2001 se casa, ¿no? Su primer matrimonio, y en el 2002 nace su primer hijo, ¿no? Él tiene el primer hijo no fue un camino de rosas. Él quería ser un buen padre, pero entre los problemas suyos de drogadicción, de alcoholismo, de inestabilidad, de autolesiones, que lo hablaré un poco más adelante, pero lo indico, de autolesiones tremendas, ¿no? Con cuchillas, ¿no? Como igual que el protagonista de la novela Tan poca vida, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, y sobre todo llevando la angustia de que no puede contárselo a nadie lo que le ha pasado, ¿no? Lo oculta, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, tiene una angustia de que a su hijo le vuelva a ocurrir lo que a él, ¿no? Entonces el hijo no fue un elemento estabilizador, sino desestabilizador para él, ¿no? En el 2004 deja el trabajo que estaba ganando muchísimo dinero, el trabajo como agente comercial, para dedicarse a la música. Él había estudiado piano, la música le apasionaba, ¿no? Y le sigue apasionando, ¿no? Hay una pieza de Bach que la oye por primera vez y es a la que se agarra él para, digamos, para entrar en el mundo de la música, ¿no? En el 2006 se pone en tratamiento psicológico en una asociación de víctimas de agresiones sexuales, ¿no? Y la psicóloga que la atiende le pregunta: ¿esto que me estás contando se lo has contado a tu mujer? Y dice: no, ni a mi mujer ni a nadie, ¿no? Porque esa prohibición que le hace el abusador, ¿no? Esto es un secreto entre los dos, no se lo cuentes a nadie, porque si lo cuentas puede ocurrir una desgracia, ¿no? Y se atreve a decírselo a la psicóloga, y la psicóloga le dice: se lo deberías decir a tu mujer, ¿no? Se lo cuenta a su mujer y eso desestabiliza el matrimonio, se desestabiliza él también, ¿no? Y tiene varios ingresos en distintas clínicas psiquiátricas, casi todas en Inglaterra, pero también ingresa en otras en Estados Unidos, ¿no? Y se empieza a autolesionar de una manera tremenda, ¿no? Porque dice, lo encontré en internet, ¿no? Entonces dice: métodos para calmar la angustia, ¿no? Y vi lo de las autolesiones, concretamente las cuchillas, cortarse con cuchillas, ¿no? Y dice: porque era un método menos agresivo, con menos consecuencias que las drogas, ¿no? O el alcohol, ¿no? Era muy económico, ¿no? Y me dejaba tranquilo, ¿no? Pero las agresiones son permanentes y tremendas, ¿no? Está varias veces al borde de la muerte, ¿no? Al borde de la muerte por las autolesiones y al borde de la muerte porque él tiene la idea de terminar con todo esto por la vía rápida, suicidándose. Pero no termina de suicidarse, el que le sostiene es la idea de que tiene que estar al lado de su hijo.
en el 2007 se divorcia, ¿no? La crisis que había aparecido a partir del contárselo a su mujer, pues termina en un divorcio. Y en este contexto de todas estas cosas que estoy contando, de las autolesiones, de la crisis matrimonial, de la angustia porque le vuelva a pasar a su hijo lo que pasó a él, organiza el primer concierto en el 2008. Organiza el primer concierto, es un concierto de música clásica, él tocando, ¿no?, al piano, y tiene mucho éxito, porque tiene una forma, si podéis entrar en internet y hay muchos vídeos de cómo plantea los conciertos. Él no es un pianista de primera fila, ¿no?, pero es un buen comunicador, ¿no?, y sabe comunicar su pasión por la música. Entonces él adorna con palabras la música que va a tocar, y eso atrae mucho al público. Tiene mucho éxito en ese primer concierto, y en el 2009 graba su primer disco. En el 2010, en entrevista de la BBC, cuenta los abusos de la infancia, eso que he hecho ya hace referencia, ¿no? La profesora su profesora en el colegio ve eso y denuncia al profesor, que ella sabe quién es, y bueno, lo que he contado antes respecto de ese momento en el que la policía interviene y la autoridad judicial también. En ese mismo año, en el 2010, se vuelve a casar por segunda vez, ¿no? En el 2011 empieza a escribir un blog en el The Telegraph, un periódico inglés, y en el 2013 un blog en el The Guardian, ¿no? En el 2014 publica este libro instrumental en el que cuenta de manera cruda su vida y sus abusos y las consecuencias de los abusos. En el 2016 se divorcia del segundo matrimonio, y en el 2017, harto de Inglaterra, decide venir a España, y como dice, y escribe este libro al cabo de los 4 años de residir en el 2021, y empieza este libro. En la introducción dice: en el 2017, con 3 maletas, 4 palabras de español, ahora ya sabe 5 o 6, ¿no?, y un cansancio tremendo, me instalé en España. Ni me imaginaba el impacto colosal que esto iba a tener en mi vida, ¿no?, el venir a España. En mi fuero interno, una parte de mí temía que huir de mis problemas no solucionara nada, porque por desgracia la verdad es que no puedes escapar de ti mismo. A pesar de ese miedo, acabaría notando que me aproximaba a una sensación de plenitud, de pertenencia, a un calor de hogar completamente nuevo, de pertenencia, ¿no? Él aquí se siente como no se había sentido nunca, ¿no?, que España es un país acogedor, ¿no? Y hay otra frase que a ver si la encuentro. Dice, este viaje empieza con rabia. Rabia por la inexplicable forma en que España se odia. Algo que he visto con mucha frecuencia. Más rabia, bueno, porque dice que le sorprende que un país que para él ha sido un bálsamo en su vida, ¿no?, los españoles hablamos mal de España. Y que esto tenga que venir un inglés para decirnos, no. De todas formas, está el chiste ese que dice: si hay 2 personas que hablan mal de su país, no tengáis duda, son españoles. Dice, le da rabia que este país, que para él, como decía antes, ha sido un bálsamo en su vida, pues para los españoles sea motivo de malestar. Bueno, pues
escribe este libro, que es también un libro autobiográfico en el que cuenta su amor a España y sorprendentemente su odio a Inglaterra, ¿no? Dice que Inglaterra, bajo su bandera, le han fastidiado la vida, ¿no? Y en España ha conseguido mantener una estabilidad durante tiempo. Obtiene la nacionalidad española en el 2020, aunque durante el confinamiento de la pandemia presenta ideas suicidas, ¿no? En el 2021, el año pasado, se casa por tercera vez, el tercer matrimonio, y nace su segundo hijo y publica este, Made in Spain, ¿no? Y había puesto el jarrón roto y el jarrón recompuesto, ¿no? Porque este ha recompuesto su vida, ¿no? Le ha costado muchísimo, ha costado años de estar arrastrado por el lastre de lo que sufrió y de no haberlo contado, ¿no? Y de las autolesiones y de los intentos de suicidio y de los internamientos en hospitales psiquiátricos, pero él dice que le ha salvado dos cosas, ¿no? Le ha salvado la música en primer lugar, ¿no? Que es su pasión por un lado y su modo de vida, ¿no? Un modo de vida que la gana muy bien, ¿no? Y por otro lado el estar en España, porque hay una serie de frases que vienen en su libro instrumental, que habla de cómo intentaba salir del horror que estaba sufriendo. Y es un mecanismo psicológico, un mecanismo de defensa psicológico que también el otro caso también lo presenta, que es la disociación, ¿no? Cuando está sufriendo las violaciones, pues se pone a pensar en pensamientos triviales, ¿no? En las manchas de la pared, o en que está volando, ¿no? O algo para evadirse, ¿no? La disociación es cuando en un acontecimiento hay el recuerdo de ese acontecimiento y la carga afectiva de ese acontecimiento. Y se disocia el recuerdo, ¿no? La imagen de la angustia que provoca ese recuerdo, ¿no? Y entonces la vive como si, de manera disociada, como si no le estuviese pasando, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Lo que pasa es que después, a lo largo de su vida, le vuelve eso que ha intentado echar por la puerta, le entra por la ventana, ¿no? La ventana de los síntomas, de las autolesiones, de la drogadicción, del alcoholismo, de las crisis personales. Pero quería leer, a ver si lo encuentro, si no bueno, él dice que nunca quiso, lo cito de memoria, está por aquí pero no lo encuentro. Él dice, sufría todo eso. El violador me había prohibido que lo hablase porque podía ocurrir alguna desgracia, pero dice, yo no quería seguir siendo una víctima, yo quería hacer algo en la vida, lo que fuese, sobre todo para decirle al violador, si hubiese tenido la oportunidad, no has vencido, que yo no soy una víctima eterna, ¿no? No has vencido. Y dice, este libro, dice, es la carta que no pude escribir al violador, diciéndole, no has vencido, yo no soy una víctima para siempre. Esta cuestión es importante, ¿no? Porque la víctima, en cuanto víctima, no puede hacer otra cosa
que padecerlo, ¿no? Pero lo que hace uno con eso sufrido ya no depende del violador, depende de la víctima. Y lo que había sufrido, ¿qué es lo que hace con él? Yo no quiero seguir siendo una víctima toda mi vida, ¿no? Perdón. ¿Sí? Me gustaría preguntarle algo. Pero al final, porque si no, el otro caso se nos va, no voy a tener tiempo. Cuento el segundo caso, que va a ser más breve que este, y entonces las preguntas. Guárdatela y me la cuentas después. En el segundo, Jude St. Francis, que es un personaje literario, ahí pongo un jarrón, pero ese jarrón no se va a recomponer nunca. Y cuento su vida, que es una vida de novela, pero con visos de que puede haber casos como este. Su madre le abandona tras el parto dentro de una bolsa, junto al cubo de basura de un convento de frailes. Esta es una de las versiones que le dan los frailes respecto de su origen. La otra, que era una versión mucho más dura, ¿no?, es que la madre le deja en una bolsa de basura dentro del cubo de basura. El que le contasen eso, porque le cuentan las dos versiones, ¿no? El fraile que quiere ayudarle, ¿no?, le dice que su madre pues no debía ser tan mala, que pensó que alguien lo recogería, y el que le transmitía que su madre era tan malvada que lo había metido en el cubo de basura para que nadie pudiese localizarlo. Vive en el convento hasta los 9 años, ¿no?, como un fraile más, con hábitos y todo, ¿no?, pero sin ningún contacto con otros niños, ¿no? Sufre maltrato físico porque hace labores sobre todo ayudante de cocina, limpieza y jardinería. También es abusado por algunos de los frailes, y solamente había un hermano, el hermano Luque, que le trata con cariño, ¿no? Le enseña a leer, le enseña matemáticas, música, jardinería, cocina, y es una esponja porque lo aprende todo, lo aprende además de manera solvente, ¿no? A los 9 años se fuga del convento junto al hermano Luque y vive con él hasta los 14 años. Vive 5 años con él, con el hermano Luque, con la promesa de que van a vivir en un bosque, en una casita, ¿no?, como un cuento de hadas. Luque empieza a abusar de él, pero no solamente empieza a abusar de él, sino que lo prostituye. Lo prostituye y vive de lo que él saca de prostituirse, porque van en moteles de carretera, y él, hay un momento que ya le parece todo eso horroroso y se empieza a autolesionar, pero pegándose contra las paredes, ¿no? Y le dice, Luque, ya no lo voy a llevar hermano, Luque, ¿no? Luque le dice, no te autolesiones así. Dice, hay un método mucho más sencillo que no va a afectar a tu atractivo para los clientes, que es que te cortes con cuchillas, ¿no? Y le regala el primer set de cuchillas para cortarse. Al final de estos 5 años, la policía le va a detener a este personaje, a Luque, y antes de que le detenga la policía, se suicida. Después, a partir de los 14 hasta los 18 años, está internado en instituciones de protección de menores, ¿no?, donde también sufre abusos, porque ahí va con el cartel de que había sido un prostituido, ¿no?, que había vivido de eso en libertad, y abusan de él tanto compañeros como gente de los internados, ¿no?
y se fuga varias veces, y se fuga, le regresan, y en estos años, cuando está a punto de cumplir los 18, una trabajadora social le dice: tú no puedes llevar esta vida, tú eres una persona muy inteligente, ¿no? Lo que has aprendido lo sabes de maravilla, ¿no? Y yo creo que deberías ir a la universidad, ¿no? Hace un examen de ingreso en la universidad y le admiten, y ahí es donde conoce a sus 3 amigos, que son, el libro, la novela, es la historia de la amistad de esos 3 amigos, aunque con un protagonismo por parte de este personaje, ¿no? De los 18 a los 22 años, ¿no? Hace la carrera de Derecho, ¿no? Pero no solamente hace la carrera de Derecho, sino que hace un máster en Lógica Matemática, ¿no? Y estudia música, ¿no? Estudia piano, ¿no? Y que las dos víctimas de hoy han tenido una relación con la música, completamente con el piano, ¿no? Y conoce a sus 3 amigos con los que va a mantener la amistad hasta el final de sus días, ¿no? Desde los 22 años ejerce con éxito como abogado en un bufete de prestigio de Nueva York. Eso supone unos ingresos elevadísimos, gana muchísimo dinero, es un hombre de éxito, ¿no? Pero él sigue sin contarle a nadie su infancia, ¿no? A nadie. Y esos silencios y la angustia que conlleva el no hablar de aquello, el que le había ocurrido, tremendo, ¿no? Le lleva a numerosísimas autolesiones con cuchillas de cortarse y de intentos de suicidio. Tiene 2 o 3 intentos de suicidio muy serios, ¿no? Y tiene su primera relación de una cierta estabilidad que le dura alrededor de 1 año con Caleb, ¿no? Son relaciones con hombres, ¿no? Y esto es una relación con un maltratador tremendo, tremendo. Pero es que pensaba, no, si es que me pega, y tiene razón, es que yo soy el desecho, yo me merezco esto y cualquier cosa que me pase, ¿no? A los 39 años, bueno, la relación con Caleb se termina en la UCI de un hospital por las palizas que le pegaba, y después se recupera y se establece una relación estable con uno de sus amigos de la universidad, William, que es una etapa de estabilidad emocional a los 39 años. A los 52, 13 años después, su pareja, William, el que le había estabilizado, muere en accidente de automóvil. Y le pregunta muchas veces: ¿pero quién es ese hermano Luque que por las noches dices ayúdame, hermano Luque, ayúdame? Él sigue en sueños en el papel de víctima, no solo de víctima, sino de estar agradecido a lo que había hecho por él el hermano Luque. Me enseñó un montón de cosas, me protegió de los demás, me trataba bien, también le violaba, ¿no? Y por fin ya decide decírselo, ¿no? Pero sin decirlo, ¿no? ¿Cómo es decir una cosa sin decírsela? Escribirla, ¿no? Y dejar una nota cuando se suicidó a los 54 años en la que contaba su vida, ¿no? No se alejó del papel de víctima, seguía siendo víctima, no solamente víctima, sino, entre comillas, estaba feliz, entre comillas, ¿no?, de mantener su condición de víctima, porque eso le daba sentido a todas las cosas que le había pasado, ¿no? Me ha pasado esto porque me lo merezco.
porque soy malo, porque he hecho cosas malas, ¿no? Sí. Es la diferencia, por eso he escogido estos dos casos, porque son casos de unos abusos tremendos, ¿no? Con dos destinos diferentes. Uno, Jesús, que no se instaló en el papel de víctima. No, es el otro, el de tan poca vida, se queda en el papel de víctima. Y podemos decir que, y con esto termino, que hay tres destinos de los abusos sexuales en la infancia. Uno, el olvido, que eso queda como una cifra negra, porque no lo van a contar y no va a convertirse en dato. Los que lo superan, como James Knowles, y los que no lo superan, como el caso de tan poca vida. Bueno, esto es todo. Ahora preguntas. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Y no me veo. A ver. En primer caso, a un niño tan pequeño, ¿qué tipo de abusos es lo que se le hace según el libro, según la experiencia? Y después, ¿por qué él se prostituye, se vende? Él. ¿Qué dice la psicología de esto? Bueno, él es lo que había aprendido de lo que se podía hacer con su cuerpo, lo que llevaba 6 años, 4 años, desde los 6 hasta los 10, que llegó a verlo como una cosa normal. Si él no empieza a sintomatizar todo esto, pasados años, ¿no? Que pasan años hasta que empieza a presentar otra serie de síntomas, ¿no? como la drogadicción, las autolesiones, etcétera, etcétera, y los síntomas psicóticos, ¿no? Y él cambia de colegio, pero no cambia de su manera de actuar, ¿no? Él era un niño atractivo, que había estado haciendo cosas con su profesor y se puede hacer las mismas cosas que hacía con su profesor de gimnasia con otros, y encima le dan chucherías, ¿no? Y durante los años que está en ese internado se prostituye, insisto que ponerlo entre comillas porque es un tipo de prostitución bien diferente que las que sufre el otro, ¿no? Pero eso quiere decir que, aunque lo da por normal y Sí. una cosa natural, quiere decir que él era gustoso en hacer lo que hacía, no se sentía mal. Se sentía mal físicamente. De hecho, él sufre 3 operaciones de espalda por las lesiones que le habían producido las relaciones. Entonces, sufría físicamente, ¿no? Y sufría porque no se lo podía contar a nadie. Ya le había dicho el violador, si lo cuentas puede ocurrir una desgracia. Y no se lo contaba a nadie. Las palabras que se guarda uno aparecen como síntomas en el cuerpo o en el comportamiento de la gente. Y en este empieza a partir de los 12, 13, 14 años pues a un consumo desmedido de las drogas, ¿no? A un consumo desmedido del alcohol, ¿no? Y esto le lleva pues, a los ingresos que tienen en las clínicas psiquiátricas, ingresos por graves problemas psiquiátricos, ¿no? Un brote psicótico, oye voces, ve cosas extrañas, tiene delirios y tiene alucinaciones, ¿no? Que son unos síntomas primarios de los trastornos psicóticos, ¿no? Muchas gracias. A ver, había Sí. La que ha cogido el libro soy yo. La persona que tiene prestado el libro soy yo. Te perseguiremos. Sí, ya lo veré. Entonces,
leyendo el libro, pues a mí me llamó la atención una frase, no lo he terminado porque lo cogí el jueves, y me llamó la atención una frase que cuando le quieren adoptar su profesor de Derecho, con 30 años le adopta. Es el otro libro, no este. Entonces, él pasa una crisis enorme porque no se siente merecedor de ese privilegio de ser adoptado por gente buena, y entonces él, de hecho, se comporta de una forma como para evitar ser adoptado de alguna manera por esa contradicción que tiene en sí mismo y tal cual. Entonces hay un momento en que él piensa que se van a arrepentir de adoptarle y que van a decirle que mira, pues no, como te estás comportando así o eres tan malo o lo que sea, ¿no? Y entonces él comenta, me habría sentido destrozado, pero era el sentimiento que conocía y comprendía. Quiero decir, con esto, o sea, mi pregunta es ese sentimiento aprendido y comprendido y que estás acostumbrado a tener el que te hace boicotear una vida en la que dejes de ser víctima? Sí, claro, es que eso es más que algo aprendido. Es algo que le va a servir para condicionar las relaciones con los demás. ¿Qué es ese sentimiento de sentirse merecedor de cualquier cosa? Es lo que ha estado viviendo, por un lado, él, pero que lo ha asumido de tal manera que es más que un aprendizaje, es la dirección de su vida respecto de los demás. Porque él, y de hecho, la primera pareja que elige es alguien que le da unas palizas de muerte. Y esas palizas de muerte, él no denuncia, sino que dice, yo me merezco esto, es que me merezco todo lo malo. Entonces, él no sale de ese papel. El Jethro estuvo a punto de no salir, pero encontró, por un lado, la manera de decirlo y la música. La música para Jethro es su salvavidas, ¿no? Le salva, encuentra la ilusión por hacer algo, ¿no? Y después el escribir como si fuesen testimonios en contra del violador, ¿no? Como lo dice en el libro, dice, este libro es como una carta, la carta que no pude dirigir a mi violador, porque se murió al poco de detenerle, para decirle, no has ganado en el sentido de que guardes silencio eternamente de lo que hicimos, un silencio entre tú y yo, un secreto entre tú y yo. Y él lo cuenta, de hecho el segundo libro es prácticamente una repetición del primero con el añadido de su residencia en España, ¿no? Él vuelve a recordar la etapa de violaciones, la etapa de síntomas pasados los años de las violaciones sufridas, ¿no? Y él lo supera. Pero en cambio el personaje de la novela Tan poca vida no lo supera. Y podría parecer que tiene más papeletas para haber salido adelante que James Rhodes, ¿no? Tiene esos padres adoptivos, le adopta un matrimonio que es un profesor suyo, el profesor de Derecho Contractual, que es un derecho que se estudia en Estados Unidos, pero que en España no hay una asignatura específicamente así. Hay Derecho Civil, donde se estudian los contratos, pero no hay un derecho exclusivamente de los contratos, ¿no? Y ese profesor, porque esa es una novela que tiene muchas cosas, la escritora nos narra la primera clase del curso en el que se conocen Jude y el profesor, y nos cuenta esa primera clase que yo creo que la deberían leer todos los profesores
para saber cómo se inicia un curso, cómo se inicia algo, un curso académico, para entusiasmar a los alumnos. Y a mí me dieron ganas de estudiar Derecho Contractual por lo bien que me animaba a una asignatura tan interesante para él, que yo nunca había pensado que el tema de los contratos era un tema apasionante. Pues me apasionó. Pues ese padre adoptivo y esa madre, que también es muy interesante la madre, le acogen con el mayor cariño del mundo, ¿no? Y él tiene dudas. ¿Por qué? Porque su forma de relacionarse siempre ha sido de alguien que le perjudicaba y encontrar una justificación de ese perjuicio, ¿no? Si le pudiésemos poner un calificativo que no explica demasiado, ¿no? Que es poner el masoquismo, ¿no? Este es un personaje masoquista que está instalado en el dolor propio, como su única forma de relacionarse con los demás. Universal, el de ser mayor. El de ser mayor. Eso lo tienen todos los niños. Todos los niños quieren ser mayores. Y además se lo quiebra alguien con el que han establecido una buena relación afectiva. Tanto el de Jesús con su profesor de gimnasia, con el que se encuentra en la gloria inicialmente y tiene confianza con él, como el otro, como el único que le da cariño después se prostituye. Pero él ni le ha denunciado ni le critica y sigue pidiendo su ayuda en sueños, ¿no? Bueno, ¿había por ahí? Sí. Sí. A mí me gustaría preguntar si, por ejemplo, tiene explicación psicológica, haciendo una comparativa de los dos protagonistas de los libros. Por ejemplo, yo pienso que tiene mucho más, bueno, el primero por supuesto no lo he leído, el segundo sí, el de Tan poca vida. Tiene mucho más herramientas para salir adelante el de Tan poca vida que el otro personaje. Entonces, ¿por qué uno sale y por qué el otro no? Cuando realmente, porque tiene unos amigos que le adoran. Tiene el profesor y la mujer que le quieren muchísimo, que son los que le adoptan. O sea, es verdad que su entorno infantil ha sido caótico, pero ¿por qué el otro sale adelante? O sea, intenta recomponerse, se recompone, y en cambio este no consigue, cuando todo el resto de la trayectoria de su vida ha sido mucho más fácil para él, me refiero en cuanto a elementos exteriores. ¿Por qué si psicológicamente hay una explicación? Sí, eso pasa como los drogadictos. ¿Quién sale de la drogadicción? Pues bien sencillo, el que quiere salir sinceramente. Y James Roth quería salir. Y en cambio, Jude no quiere salir. Se encuentra, aunque tiene un montón de papeletas a su favor, la amistad preciosa entre los tres amigos, ¿no? El amor que le tienen sus padres adoptivos, que es el profesor de Derecho Contractual y su mujer, el que es un triunfador en su profesión, gana muchísimo dinero, ¿no? Y hasta tiene una relación que le sostiene, que es la de Willem, ¿no? Pero cuando esa pata de la mesa se rompe, la mesa se cae. Si no hubiese muerto Willem, la novela sería diferente. No se hubiese suicidado. Él se suicida porque ya no soporta más. Ya no soporta más dos cosas. Ya no soporta más
toda su vida anterior y ya no soporta seguir viviendo sin el amor de su vida, que es Willem. Pero el mecanismo psicológico es muy sencillo, es el querer o el deseo, porque es un término psicológico con más calado el del deseo que el del querer, ¿no? El deseo de James Rhodes es de salir de ese papel y encararse con su violador y decir: no has ganado, lo he contado, ¿no? Y por otro lado el Jude pues no quiere salir de ahí, le sostiene durante 15 años la relación con Willem, pero cuando Willem muere él estaba muerto en vida hasta que se suicida.